Eso es lo que fallan, no una vez, no en circunstancias desfavorables, fallan sistemáticamente, de manera predecible, como si siguieran un protocolo diseñado para el rechazo. 93 de cada 100 hombres que intentan escalar la intimidad física con una mujer lo hacen en el momento incorrecto, con el gesto incorrecto, con el nivel de inversión emocional incorrecto. Y lo más inquietante no es la estadística. Lo más inquietante es que ninguno de ellos lo sabe. Caminan hacia el fracaso convencidos de que convencidos de que están avanzando. Hoy vamos a abrir algo que el mainstream no se atreve a tocar, no porque sea peligroso, sino porque es incómodo para una industria entera construida sobre consejos genéricos que venden esperanza sin resultados. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es motivación, es minutos, no es motivación, es neurobiología, es etología, es el mapa exacto de cómo el sistema nervioso femenino codifica la confianza, construye el deseo, y esto es lo que nadie explica. Usa el contacto físico no como fin, sino como físico, no como fin, sino como diagnóstico. Cuando ella te permite tocarla ahí, no es un accidente, no es porque hubo química, es porque su sistema límbico ha completado una evaluación de amenaza. Ha liberado oxitocina en respuesta a señales específicas de seguridad social y ha tomado una decisión que precede en milisegundos a cualquier pensamiento, milisegundos a cualquier pensamiento consciente. Tú no tocaste a una mujer, pasaste un examen del que no sabías que estaba siendo evaluado. Esto es lo que vamos a diseccionar hoy. Fundación clínica, el cerebro como campo de batalla. Para entender por qué el tacto es un portal y no simplemente un gesto, necesitamos hablar del cerebro con la frialdad de un neurocientífico forense. El Instituto Gottman, después de 4 décadas de investigación sobre vínculos relacionales humanos, documentó algo que contradice todo lo que la cultura popular enseña sobre la atracción física. El contacto no crea el vínculo, lo confirma. Esta distinción es brutal porque invierte la causalidad que casi todos asumen. Los hombres operan bajo el supuesto implícito de que el toque genera confianza. La neurología dice exactamente lo contrario. La confianza ya tiene que estar codificada en la red neural de ella, antes de que el toque sea procesado como bienvenido. La doctora Helen Pfizer, antropóloga biológica de la Universidad de Rutgers y una de las investigadoras más citadas en el campo de la neurología del amor y la atracción, identificó mediante neuroimagen funcional que el cerebro femenino procesa la proximidad física de un nuevo sujeto masculino en múltiples capas simultáneas. La amígdala, que funciona como detector de amenaza evolutivo, se activa primero. Si detecta señales de dominancia sin control o de vulnerabilidad sin conciencia, envía una señal de retirada que ningún gesto superficial puede anular. El córtex prefrontal procesa el historial de señales verbales y no verbales acumuladas en la interacción. El sistema de recompensa dopaminérgico solo entra en juego, solo genera la sensación de quiero más de esto, cuando las dos capas anteriores no generan no generan alarma. Lo que esto significa en términos prácticos es radical. El momento en que ella te permite tocarla ahí. No empezó cuando pusiste la tocarla ahí. No empezó cuando pusiste la mano. Empezó en la primera microexpresión que leyó en tu rostro, en el tono de tu voz cuando dijiste algo que podría haberte incomodado, en la forma en que tu cuerpo se posicionó en el espacio cuando alguien más entró a la conversación. El sistema nervioso femenino no evalúa el gesto, evalúa el patrón. Y aquí entra el concepto que define todo lo que sigue. El anclaje neuroquímico resoplido no es metáfora, es un proceso documentado de condicionamiento emocional en el que una respuesta fisiológica, tensión, curiosidad, placer, seguridad queda vinculada a un estímulo específico. Una persona. Cuando un hombre genera suficientes respuestas de seguridad y curiosidad simultáneamente,
El sistema nervioso de ella lo ancla, lo convierte en fuente, y una vez que eres fuente, el toque no se pide, se invita a arquitectura del porqué, la psicología femenina como ingeniería social evolutiva. La psicología femenina moderna no es arbitraria ni caprichosa, aunque así lo parezca a quien no conoce su parezca, a quien no conoce su arquitectura. Es el producto de 200.000 años de estrategia evolutiva refinada bajo presiones de selección brutales. La hembra humana, a diferencia del macho, no puede dispersar su inversión macho, no puede dispersar su inversión reproductiva. Cada vínculo emocional y físico profundo tiene un costo biológico que el macho no paga de la misma manera. Esto generó, a lo largo de milenios, un sistema de evaluación hipersensible, multicanal y extraordinariamente resistente a la manipulación superficial. Lo que los hombres interpretan como juegos o señales confusas es en realidad un protocolo de verificación activo. Cuando ella avanza y luego retrocede, cuando parece interesada y de pronto se vuelve fría, no está siendo irracional, está ejecutando un test de consistencia. ¿Cómo responde él bajo presión? Se desestabiliza cuando no obtiene validación inmediata. Escala el esfuerzo cuando siente resistencia, lo que indicaría necesidad disfrazada de interés, resoplido, o mantiene una presencia ecuánime que sugiere que su valor no depende de la respuesta de ella. Resoplido. Esto es lo que en psicología evolutiva se denomina vulnerabilidad táctica, no la vulnerabilidad performativa que los coaches superficiales predican. Sé vulnerable, comparte tus emociones, sino resoplido, la vulnerabilidad calibrada que comunica conciencia sin dependencia. Es la diferencia entre un hombre que dice, me gustas mucho y me pone nervioso decírtelo, y uno que simplemente actúa desde un estado interno de claridad, sin necesitar que ella lo tranquilice al respecto. La primera forma de vulnerabilidad activa el instinto de rescate femenino, pero desactiva el de deseo. La segunda activa ambos, y cuando ambos están activos simultáneamente, el sistema de cercanía física se desbloquea de una manera que ella misma muchas veces no puede explicar racionalmente. El cerebro femenino está construido para detectar antes que nada una cosa. ¿Es este hombre real? No en el sentido existencial, en el sentido de su exterior corresponde a su interior. La incongruencia entre lo que un hombre proyecta y lo que realmente siente es detectada subconscientemente con una precisión que asombra a los investigadores. Las microexpresiones, el tono prosódico del lenguaje, la microtensión muscular en situaciones de evaluación social. Todo esto es procesado por el sistema nervioso autónomo femenino como datos de nervioso autónomo femenino, como datos de autenticidad. Cuando la autenticidad es alta y el marco interno es sólido, el cuerpo de ella se relaja de maneras específicas y medibles. Reducción de la tensión en los trapecios, apertura postural, orientación de los pies hacia el sujeto. Estos son los marcadores físicos que preceden al permiso de contacto. No son señales que ella envía conscientemente, son consecuencias de un estado neurofisiológico que tú generaste. O no generaste simulaciones cinemáticas, o no generaste simulaciones cinemáticas contrastivas. Primera simulación, la conversación de primera simulación, la conversación de grupo. Están en una reunión social, 4 personas en una mesa. Ella está sentada frente a él. Un amigo de él hace un comentario levemente condescendiente sobre lo que él acaba de decir. El error masculino por defecto, una risita nerviosa, una mirada rápida a ella para ver cómo reaccionó, una explicación defensiva que revela que su marco interno acaba de ser alterado por la aprobación de un tercero. La microexpresión que ella registra en ese momento se archiva como dato crítico. Este hombre necesita que lo vean bien, no es fuente, es receptor. La respuesta de alto valor consciente del sistema. Una pausa de 2 segundos.
no defensiva, simplemente presente, una sonrisa leve que no pide permiso ni busca aliados, una respuesta corta que ni refuta ni cede, simplemente redirige desde un estado de indiferencia genuina ante la jerarquía social del momento. El sistema nervioso de ella registra esto como este hombre tiene un marco propio, no lo alteran los comentarios de otros, es estructura y la estructura biológicamente segura genera atracción. Esa noche, cuando él la roza brevemente al cruzarse en un pasillo angosto, ella no se aparta. Segunda simulación, el momento de la incomodidad emocional. Ella menciona algo personalmente difícil, una situación con su familia, una traición reciente de una amiga, el error masculino por defecto, lanzarse al modo solución. Lo que deberías hacer es, o en el extremo opuesto, el hombre que ha leído demasiados artículos de desarrollo personal y ejecuta una escucha activa mecánica con los asentimientos programados, los entiendo cómo te sientes que suenan clínicamente vaciados de presencia real. La respuesta de alto valor consciente del sistema, no resolver, no performativamente empatizar, sino sostener. Un silencio breve después de que ella termina. Una pregunta que va más profundo, no más lejos. ¿Cuánto tiempo llevas cargando eso? 4 palabras que activan el sistema de confianza más rápido que 20 minutos de consejo no solicitado. El anclaje neuroquímico se produce en ese instante. Él es el lugar donde ella no tuvo que ser fuerte. Eso no se olvida y eso se convierte horas o días después en un permiso físico que parece surgir de la nada. Tercera simulación, la prueba de tercera simulación, la prueba de desestabilización. Ella lo prueba, no conscientemente necesariamente, pero lo hace. Dice algo levemente provocador. Seguro que le dices esto a todas. O llega tarde sin disculparse o responde con frialdad a un mensaje que él envió con calidez. El error masculino por defecto es binario. O se colapsa, multiplica el esfuerzo, envía otro mensaje, se explica más de lo necesario o se enfurece y escala el conflicto de manera que revela que su estado emocional es reactivo a ella. En ambos casos, la prueba arrojó el resultado que activa rechazo, dependencia o reactividad. La respuesta de alto valor consciente del sistema. No hacer nada que cambie el patrón de comportamiento propio. Responder con el mismo tono de siempre o no responder con la misma ecuanimidad. No porque esté siguiendo una táctica, sino porque realmente su estado interno no depende de la temperatura emocional de ella en ese momento. Eso es lo que ella necesita verificar. Una vez verificado, la prueba cesa y algo más blando toma su lugar. Cuarta simulación, el contacto inicial, el momento del primer toque, el error masculino por defecto, el contacto que pide permiso mediante el gesto mismo, la mano que roza y luego retira demasiado rápido como disculpándose, o la pregunta verbal ansiosa de ¿está bien? Sí. En momentos en que la pregunta destruye el estado emocional construido durante horas o su opuesto, el contacto invasivo que no leyó el estado de ella, que ignoró las señales de cierre postural, que escala sin base, la respuesta de alto valor consciente del sistema, el contacto que no pide perdón ni pide permiso explícito porque leyó el estado. Una mano en la parte baja de la espalda durante 1,5 segundos exacto mientras pasan entre gente con una presión suficiente para comunicar presencia sin comunicar, comunicar presencia sin comunicar necesidad. El que toca así ya sabe que puede, no está probando, y ella siente esa diferencia en la piel antes de que su mente la articule. Quinta simulación. El día siguiente, después de una noche de alta conexión, el error masculino por defecto, el mensaje de la mañana que llega demasiado pronto y demasiado cargado de significado. El llegaste bien, que en realidad dice, necesito saber que lo de anoche fue real para ti también. La ansiedad de cierre que destruye la tensión residual, que es exactamente lo que mantiene el interés femenino vivo. La respuesta de alto valor consciente del sistema. La ausencia calculada que no es indiferencia, sino espacio.
Un mensaje horas después, con el mismo tono de siempre que dice algo específico sobre algo que dijo ella la noche anterior. No fue increíble, sino lo que dijiste sobre X me quedó dando vueltas, porque eso demuestra que él escuchó de verdad, que su mente siguió trabajando con lo que ella compartió y que su interés es en ella como persona compleja y no en el estado emocional que él necesita que ella le devuelva. Escalada del sistema. El mapa del permiso físico. Existe una topografía del cuerpo femenino que no es anatómica, sino femenino que no es anatómica, sino psicoemocional. Cada zona que ella permite que toques corresponde a un nivel de evaluación que completaste, no a un nivel de atrevimiento que ejecutaste. Esta distinción es absolutamente Esta distinción es absolutamente fundamental. La parte exterior del brazo es pública, la toca cualquiera. No dice nada sobre el estado de confianza de ella hacia ti. La parte interior del brazo es. La parte interior del brazo es semi-privada, es donde las venas son visibles, donde la piel es más sensible, donde el toque comunica una intimidad que no es sexual, pero tampoco es casual. Cuando ella no retira el brazo, algo ha sido autorizado. La parte baja de la espalda en la zona lumbar es territorio de copresencia. Comunica protección, actividades de guía, corresponde a un nivel de confianza en el juicio situacional de él. No es sexual todavía, es evaluativa. La parte posterior del cuello es altamente privada. Evolutivamente es la zona de mayor vulnerabilidad física. Para el organismo humano, la nuca, cuando ella inclina la cabeza ligeramente hacia adelante, cuando su cuello se expone sin tensión en tu presencia, su sistema nervioso autónomo ya tomó una decisión que su mente consciente apenas está empezando a ratificar. Ninguna de estas zonas se conquista. Se acceden cuando el nivel de anclaje neuroquímico ha alcanzado el umbral neuroquímico, ha alcanzado el umbral correspondiente. El hombre que intenta saltar niveles no falla porque fue demasiado rápido. Falla porque intentó forzar un acceso que su perfil neuroemocional todavía no había ganado. Resoplido. Y el sistema nervioso femenino registra esa intrusión como una confirmación de que el sujeto no sabe leer, no sabe estar y por tanto no es seguro. El hombre que entiende esta topografía no toca para escalar, toca para confirmar lo que ya sabe que existe y ella lo siente. Y esa diferencia es la que lo pone en una categoría completamente distinta a todo lo que ella ha experimentado antes. Bucle recursivo, la resolución y el nuevo abismo. Llegamos al centro del misterio, la pregunta real que nadie formula porque asusta la respuesta. ¿Por qué? Cuando finalmente ella te permite tocarla ahí, sientes que entraste a algo mucho más grande que un momento, algo mucho más grande que un momento físico, porque lo hiciste. Lo que ella abrió no fue solo su espacio físico, fue su sistema de confianza profunda, que en la neurología contemporánea se entiende como un estado alterado de evaluación en el que el organismo baja sus defensas evolutivas para permitir la cercanía de evolutivas, para permitir la cercanía de otro. Este estado no se activa frecuentemente, no se activa con cualquiera y cuando se activa genera una dependencia neuroquímica bidireccional que la biología diseñó para crear pares vinculados a largo plazo. Cuando cruzaste ese umbral, no fue porque fuiste suficientemente atrevido, fue porque fuiste suficientemente real, suficientemente presente, suficientemente constante en tu marco interno a lo largo de suficiente tiempo como para que su amígdala dejara de clasificarte como amenaza potencial y empezara a clasificarte como fuente de seguridad expansiva. Esto resuelve la pregunta central del vídeo, pero abre algo mucho más oscuro, porque si el toque físico es el síntoma visible de un proceso de codificación neuroemocional subterráneo, entonces lo que sigue no es solo más intimidad física, lo que sigue es una arquitectura de influencia recíproca en la que cada uno de ustedes empieza a reorganizar su sistema de recompensa en función del otro.
la dopamina, la oxitocina, la vasopresina. Estas moléculas comienzan a construir una red de dependencia que tiene consecuencias que ninguno de los dos puede ver desde dentro del sistema. Y aquí está el cliffhanger que los próximos videos van a explorar con la misma frialdad quirúrgica con la que exploramos este. ¿Qué pasa cuando ella te da acceso total? Pero el proceso de anclaje neuroquímico se completó de manera asimétrica. ¿Qué pasa cuando tú entraste en su sistema, pero ella entró en el tuyo con una profundidad que tú no calculaste? ¿Qué pasa cuando el cazador se convierte en el territorio? Porque ese momento existe y cuando ocurre los roles se invierten de maneras que la mayoría de los hombres no detectan hasta que ya es demasiado tarde para recalibrar. Eso es lo que viene. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el 93%, pero tampoco estás completamente fuera del sistema todavía. Estás en el umbral y lo que hagas con este conocimiento en las próximas interacciones que tengas determinará en qué lado de esa estadística terminas viviendo de manera estadística, terminas viviendo de manera permanente. El cerebro femenino no es un enigma, es un sistema. Y los sistemas, cuando los entiendes con suficiente profundidad, no se manipulan, se habitan. Se habitan desde adentro con la conciencia del que sabe exactamente dónde está parado y por qué el suelo se siente tan sólido bajo sus pies. Resoplido. Eso es lo que significa estar dentro, M.